Y ahora resulta que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para muchos la figura señera de la izquierda democrática en nuestro país, es partidario de una oligarquía y un adversario del presidente López Obrador. Mire usted, el primer jefe de gobierno de izquierda en la Ciudad de México, fundador de la Corriente Democrática y del PRD, 3 veces candidato presidencial, fue calificado como un adversario y partidario de la oligarquía por el presidente López Obrador por su presunto apoyo, que al final no fue tal, al evento de Colectivo por México. El lanzamiento del Movimiento Colectivo por México causó reacciones en el ámbito político, sobre todo en Palacio Nacional. Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. En la presentación del movimiento denominado Mexicolectivo, se dijo que busca crear un espacio encaminado a lograr una mejor nación, donde participe la sociedad civil. En el evento se difundió el documento Punto de Partida, una nueva visión de país, el cual fue redactado durante el último año, con aportaciones de varios personajes, entre ellos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien por cierto no acudió al evento, pero sí fue mencionado por el presidente. En política sí. Si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. ¿Es estar con el pueblo o con la oligarquía? No hay más. La respuesta del ingeniero no tardó en llegar y la tarde de este martes informó que no participará más en el movimiento. En una carta divulgada en su cuenta de Twitter, indicó que cree firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país, la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, entre otros temas, hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas. Añadió que dentro de sus posibilidades trató de alentar la elaboración de diferentes propuestas. Sin embargo, dijo, en ningún momento fue convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. Por último, dijo que informó a quienes lo invitaron a conocer de este proyecto que debido a consideraciones de carácter político no seguirá participando y que por eso su ausencia en el acto celebrado este lunes. Y las diferencias de Cuauhtémoc Cárdenas con el presidente López Obrador no son nuevas. Esto nos dijo aquí en una entrevista hace poco tiempo. Yo creo que frente a las diferencias, lo que racionalmente procede y lo que responsablemente procede es buscar los diálogos. Yo no quiero decir que en este caso haya que ceder en todo o imponerse en todo. Dialogar no implica ceder. La política petrolera por muchos años pues fue la que impulsó la creación de nuevas empresas constructoras, de industrias. Está faltando también, diría yo, como parte de esta nueva política económica, recuperar la banca de fomento. Después, Nacional Financiera tendría que financiar más la inversión industrial, tendríamos que pensar nuevamente en una banca que apoye a la agricultura para que ciertas ramas de gran importancia en el país tengan también el respaldo económico donde puede participar el Estado y donde pueden participar también las inversiones o los fondos privados. Mire, las diferencias de Cuauhtémoc Cárdenas con la actual administración no son nuevas, son añejas, ya llevan mucho tiempo, pero particularmente en los últimos años Cuauhtémoc no ha tenido ningún problema en decir en qué está de acuerdo, en qué está en desacuerdo. Pero aquí lo fundamental es recordar quién es Cuauhtémoc Cárdenas para la izquierda en México. Es una figura fundamental que no se puede ignorar. Cuauhtémoc Cárdenas es el hijo, por si alguien no lo sabe, obviamente es el hijo de Lázaro Cárdenas, el presidente paradigmático
de la izquierda mexicana que gobernó entre 1934 y 1940. El 18 de marzo el presidente López Obrador va a hacer un gran acto público con la excusa de un nuevo aniversario de la expropiación petrolera, y eso fue Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc nació en Los Pinos, ahí vivió, es otra señal, Los Pinos fue transformada en casa de gobierno por Lázaro Cárdenas. Ahí nació Cuauhtémoc y ahí vivió sus 6 primeros años de vida. Después, con el tiempo, fue gobernador de Michoacán, pero más adelante, en 1987 originalmente, formó la corriente democrática dentro del PRI, rompió con el PRI, fue el candidato del Frente Democrático Nacional en 1988, en aquellas elecciones tan disputadas con Carlos Salinas. El 2 de julio de 1988, tomó una posición indudablemente crítica, pero más adelante Cuauhtémoc se transformó también, fue candidato presidencial en el 94, pero en el 97, ese es el dato fundamental, fue el ganador, triunfador en la primera elección abierta en la Ciudad de México. Fue el primer jefe de gobierno electo de la ciudad. Desde entonces hasta ahora, la ciudad ha sido gobernada por la izquierda. Es un camino que abrió Cuauhtémoc. Volvió a ser candidato presidencial en el 2000, pero ya desde entonces había una serie de diferencias importantes. Cuauhtémoc fue el impulsor de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del PRD, luego a la Ciudad de México, pero vamos a ir más atrás incluso. Fue el hombre que lo llevó al Frente Democrático Nacional en 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador no participó incluso en aquella campaña de las elecciones del 2 de julio. Acababa de renunciar al PRI. Después de esas elecciones, Cuauhtémoc le propuso, lo buscó a López Obrador, a quien no conocía, y le propuso ser candidato en Tabasco. Después de eso, siempre estuvo impulsando a López Obrador. Lo impulsó a la Ciudad de México, al ser candidato en la Ciudad de México en el año 2000. Tuvo López Obrador la candidatura presidencial en el 2006, luego de un choque terrible con Rosario Robles, que ambos de alguna forma buscaban esa candidatura presidencial que hizo eclosión con los videoescándalos. El distanciamiento con Cuauhtémoc en los hechos comenzó desde el 2012, quizás desde antes, desde el tema de los videoescándalos, en la estrecha relación que tenía en aquel momento Cuauhtémoc con Rosario Robles, que había sido su sucesora en el gobierno de la ciudad, pero el distanciamiento público así muy claro se dio en 2012, cuando la campaña de Andrés Manuel rechazó discutir siquiera el proyecto de nación que presentaba en aquel entonces Cuauhtémoc Cárdenas. Desde entonces las diferencias se han ido ampliando. ¿Participó Cuauhtémoc en la elaboración de este documento? Hasta la semana pasada teníamos entendido que sí. Hoy me temo que no quiera abrir un frente de batalla tan claro con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Por muchas consideraciones. Una de ellas, que no es menor, es que su hijo, Lázaro Cárdenas Batlle, es el coordinador de asesores de López Obrador. Pero me parece una falta de sentido histórico que el presidente López Obrador, que otras figuras de Morena en el día de hoy hayan comenzado a calificar a Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario. Es la figura que marcó la historia de la izquierda contemporánea en este país. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Cuauhtémoc, pero desde la izquierda señalarlo como un adversario me parece una falta de sentido histórico. Sin duda, Jorge. Mientras tanto, hubo otra plenaria de Morena, ahora con senadores, con una nueva pasarela de precandidatos. Ahí Mario Delgado anunció que la convocatoria para elegir aspirante presidencial será el próximo julio, justo cuando hayan pasado las elecciones del Estado de México y de Coahuila.
Con abrazos, selfies y levantándoles la mano como ganadores, los senadores de Morena recibieron a los aspirantes de su partido a la candidatura por la presidencia durante su plenaria en la casona de Jicoténcatl. El primero que llegó fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Fue él quien inauguró la plenaria e hizo un llamado a la unidad. Se asoma ya una batalla que no va a ser fácil. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos. Claudia Sheinbaum destacó los logros de su administración. Que lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad. Y eso es para todos y para todas. Y la unidad se construye a través de nuestra historia y a través de lo que nosotros queremos que siga ocurriendo en el país. Nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás y nadie de nosotros quiere que haya un paso a la derecha. Ricardo Monreal le contestó que lo que se necesita es inclusión. Debemos buscar la inclusión, el respeto, la solidaridad. Finalmente llegó el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Igual que el lunes con los diputados, llegó con música de mariachi. Pidió piso parejo para el proceso de selección del candidato de Morena y que los aspirantes se separen de sus cargos antes de julio. La separación del cargo de los que vamos a competir para que haya igualdad de circunstancias. Y es que precisamente el presidente nacional de Morena adelantó que será en julio cuando su partido publique la convocatoria para los aspirantes a la candidatura presidencial. Dijo que el método será a través de una encuesta e hizo un llamado a los participantes para que respeten el proceso. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Mire, Monreal hace dos comentarios muy interesantes. Ayer dice que pensar diferente no significa estar en contra o ser enemigo de López Obrador. Lo tendrían que recordar algunos miembros, dirigentes de Morena. Y hoy dice algo que también me parece que es muy sensato. Lo que se necesita para que haya unidad es inclusión. De otra forma, no se puede tener unidad en Morena o en cualquier otro partido. Sin duda, y los senadores del PRI también tuvieron hoy su reunión plenaria en la Cámara Alta. Asistió su precandidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, y de manera sorpresiva se presentó y llegó hasta ahí Alejandro Moreno, el actual presidente del partido, acompañado del senador Manuel Norbe. Bueno, el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, y la senadora Claudia Ruiz Messier abandonaron y suspendió la reunión. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hoy se lleva a cabo el quinto día del juicio contra Genaro García Luna. Siguió labrándose, por supuesto, en esta corte de Nueva York. Este día hubo 3 testigos, 2 de ellos sin presentar pruebas. Hablaron de los vínculos del exsecretario de Seguridad con el cártel de Sinaloa. Así estuvieron las cosas el día de hoy en la corte de Nueva York. 3 testigos más fueron llamados al estrado de la Corte Federal del Distrito Este, Brooklyn, Nueva York, en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El primero fue Adrián Ibáñez, un agente de la DEA, quien estuvo asignado a una oficina en Guadalajara y abundó sobre el decomiso de 2 contenedores con más de 10 toneladas de cocaína cada uno en el puerto de Manzanillo, el 30 de octubre del 2007. Las fechas y el volumen de la droga coinciden con los cargamentos que mencionaron Sergio Villarreal Barragán, el Grande, y Oscar Nava Valencia, ex líder del Cártel del Milenio. El segundo en hablar fue Raúl Arellano Aguilera, un ex agente de la Policía Federal. El testigo explicó la forma en la que se dejaba pasar la droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la manera en que elementos de la Policía Federal, en los tiempos de García Luna, habrían estado implicados en todas las operaciones. Por 45,
todos en 35 hasta nueva orden. Era la indicación que, según el testigo, se transmitía en la terminal cada vez que una maleta con droga o dinero llegaba o salía. Este código significaba que por una orden superior debían dejar de actuar temporalmente. El tercero en dar su testimonio fue Israel Ávila, contador y agente de bienes raíces para el cártel de Sinaloa. Dijo que García Luna estaba en la nómina del cártel bajo los apodos del Tartamudo o el Metralleta y que recibía pagos que iban del $1 a los $5 millones. Dijo que cuando se desempeñó como contador de Pineda Villa, alias el MP o Gordo Malo, registraba los pagos por los servicios de seguridad estatales, federales y municipales. Y que los pagos para García Luna no se entregaban de forma directa, sino a través de otros narcotraficantes, como Jesús el Rey Zambada, el clan de los Beltrán Leiva, Sergio Villarreal y Edgar Valdés Villarreal, alias La Bardi. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, los testimonios, estos 3 testimonios que se presentaron el día de hoy, siguen siendo testimonios sin pruebas, sin una sola prueba material. Y siguen siendo controvertidos. El del agente de la DEA es un testimonio de un agente de la DEA que estaba en una oficina que tiene versiones. El de Raúl Arellano, este ex policía federal que trabajaba ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice, incluso como testimonio, es controvertido, que el 45 ordena que 35... y eso implicaba una orden superior que se dejaran de hacer revisiones. A ver, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puertas de entrada del narcotráfico a nuestro país, lo sabemos todos. Fue en los sexenios anteriores, es en el sexenio actual, por eso hace entre otras razones, hace unos meses se tomó el control de ese aeropuerto. Aquí se lo hemos mostrado por la Marina de México, por eso ocurrió. Hemos visto tiroteos de agentes de seguridad en el aeropuerto hace algunos años. Eso lo sabemos todos. Que se puedan dar órdenes, no sé si es verdad o no lo que dice este señor Arellano, que se puedan dar una orden superior de que se deje de revisar. Puede ser que haya ocurrido. ¿Cómo lo ligan eso con el secretario de Seguridad Pública? ¿Cómo llega esa orden desde la Secretaría de Seguridad Pública a un agente en el aeropuerto? ¿Se imagina toda la cadena de mandos que tiene que haber en ese sentido? Me parece que siguen siendo testimonios sin sustento. Este otro personaje que nadie conocía, Adrián Ibáñez, dijo que la DEA solía mandar agentes a decomisos importantes para presionar a las autoridades mexicanas a que no se corrompieran y liberaran la droga incautada. Corroboró el decomiso de un cargamento de cocaína en Manzanillo en 2007. Es información pública, no necesitaba testificar, simplemente había que ir a la hemeroteca. La DEA tampoco está muy limpia de corrupción, que digamos, ni antes ni ahora. Ese es el tema. Israel Ávila, el contador del cártel de Sinaloa, por lo menos así se presentó él, es otro que nadie conocía. Dice que rentaba casas para narcos que se hacían pasar por agentes de la AFI, esto antes de 2006. Y dice que García Luna trabajaba para ellos. Dice que dio pagos millonarios a García Luna hasta por $5 millones y otras cantidades. Es otro personaje que está detenido y que también declaró en el juicio que para 2025 esperaba obtener la libertad a partir de haberse convertido en un testigo protegido. Todos estos personajes además fueron detenidos en 2009. Si fue el contador del cártel, ¿por qué nadie lo conocía? Si fue el contador del cártel, ¿por qué no tiene una sola prueba testimonial? Insisto en un punto, yo no puedo saber si García Luna tuvo o no relación con el cártel de Sinaloa, pero para comprobarlo en un juicio tiene que haber pruebas testimoniales. Van 5 días y no se ha presentado una sola, Viviana.
Bueno, finalmente el lunes pasado se cayó la hipótesis del supuesto plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel Moza en su tesis de licenciatura. Lo hicieron las declaraciones del propio Edgar Ulises Báez, el supuesto plagiado, que después de varias semanas ha admitido que sí tomó partes de la tesis de la ministra Esquivel para elaborar la suya. El periódico El Universal obtuvo esta grabación que podría dar a la luz sobre el origen del escándalo. Así es, este video que obtuvo El Universal, dijo Báez ante notario público y ante autoridades de la UNAM. Pero ahí se aclara como está estipulado de que solo tomé algunas referencias y no copié íntegramente la tesis. Vinieron del comité de la UNAM y ante notario me preguntaron, ¿había venido algún otro notario? Y me enseñaron la foto del notario que vino. Y yo les dije, no. Bueno, sí, había habido otro notario y ahí está, además, las fotos, los videos, los audios. El señor Báez había mentido sobre el tema. Mintió además en 3 entrevistas que le dio a un reportero de otro medio de comunicación. Como le mostramos el jueves pasado, ya desde el 22 de diciembre, un día después de que se hizo la denuncia contra la ministra Esquivel, entrevistamos a la ministra Esquivel y ella nos aseguró que la información del plagio no era verídica, porque había realizado su tesis desde 1985, que tenía cómo comprobarlo, y no se había recibido entonces, sino hasta 1987, cuando dio su examen profesional, porque no había terminado el servicio social que realizaba en la delegación Coyoacán. Esto es parte de lo que nos dijo el 22 de diciembre, horas después de que Guillermo Sheridan publicó aquella información, lo que nos dijo Yasmín Esquivel. Yo inicié este proyecto en 1985 y finalmente lo culminé en 1987, y en 1987 es cuando hago el trámite para llevar a cabo todo el proceso del examen examen de licenciatura, defender la tesis del examen de licenciatura y consecuentemente la obtención de la cédula profesional. Entonces yo inicié este proyecto en 85, como lo ha señalado la maestra Marta Rodríguez Ortiz, una maestra que solicitaban frecuentemente los alumnos que fueran asesorados por ella, que ella incluso daba clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Era además auxiliar y asesora en el Seminario de Derecho Laboral que estaba a cargo en aquel entonces del doctor Hugo Ítalo Morales. Trabajé intensamente este proyecto, lo presenté a la directora de tesis y cumplí puntualmente, a cabalidad, todos los requisitos para poder obtener el grado de licenciado en Derecho. Tanto la universidad, la directora de tesis, los sinodales, incluso también el propio director del Seminario de Derecho Laboral han expresado que se ha cumplido a cabalidad y que yo conocía perfectamente toda la tesis completa en todos sus términos. Y hice la defensa de la misma ante los sinodales, por cierto, con un reconocimiento a la tesis y una felicitación especial en la exposición. Bueno, Báez incluso aceptó que mintió sobre la visita del notario público a su domicilio en 3 entrevistas diferentes a un medio de comunicación. La reunión con el notario fue filmada y grabada. Esa confesión también confirma lo señalado por la asesora de tesis y exacadémica de la UNAM, Marta Rodríguez Ortiz, quien reconoció haber compartido el proyecto inicialmente elaborado por Esquivel, no solo a Edgar Ulises, sino a un grupo amplio de estudiantes. Dice que así se utilizaba, como no había tantas computadoras, ni mucho menos, se prestaban estas tesis para que vieran cómo trabajar y cómo tenían que trabajar los demás alumnos. Esquivel asegura que tiene el texto capitulado original de su tesis aprobada en 1985 y que peritos han certificado que efectivamente ese capitulado, esa letra es de ella. El Tribunal de la Opinión Pública, la elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de audiencia, el linchamiento apresurado provocado por la propia UNAM, por la FES Aragón, son capítulos de toda esta historia. Lo cierto es que a Yasmín Esquivel, después de esa entrevista del 22 de diciembre que le mostramos a usted, no se le dio derecho de audiencia. Y muy rápidamente la FES Aragón y incluso el rector, el doctor Graue, la condenaron
y reconocieron el plagio. Ahora con todas, después de todo lo que sucedió, más de un mes después, los hechos demuestran que no hubo tal plagio, por lo menos de parte de la ministra. Mire usted, se puede estar de acuerdo otra vez, lo que decíamos con Cárdenas, se puede estar de acuerdo o no con las decisiones judiciales que ha tomado la ministra Esquivel. Todos tenemos derecho a estar de acuerdo o no, pero por honestidad intelectual. Cuando se hace una acusación de este tipo, quizás con buenas intenciones, como se quiera, o malas, ese es otro tema, y se comprueba que es falsa, hay que reconocerlo. La ministra Esquivel no plagió su tesis de licenciatura. Y con 8 votos, 8 de 11, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la reforma electoral que en Veracruz permitía competir por la gobernatura de la entidad a quienes no nacieron ni residían ahí, pero sí nacieron sus hijos. La famosa ley Nale estaba hecha para Rocío Nale. Los ministros resolvieron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y el PRD en contra de esta reforma. El año pasado se mencionó a la titular de la Secretaría de Energía, a Rocío Nale, como la persona a la que estaba destinada esta ley. ¿Por qué? Porque es originaria de Zacatecas, porque no vive en Veracruz, está en la Ciudad de México y está trabajando, construyendo 2 bocas en Tabasco. A ver si para 2004 acredita su residencia de 5 años en Veracruz, quizás pueda ser candidata. Va a ser muy, pero muy complicado que salga adelante. Sin duda, pero bueno, un golpe fuerte para Rocío Nale una vez que han cancelado esta ley. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos aquí mañana, muy puntuales a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.